pues para obtener mejores resultados y para poder trabajar con diferentes tipos de datos. Tenemos lo que es el algoritmo ID3. Este algoritmo fue propuesto en 1986 y pues empieza con el poder responder a la pregunta de qué atributo debe ser la raíz del árbol. Y veíamos en la clase anterior que bueno, esto lo respondemos a través de buscar cuál es el atributo que tiene mayor ganancia de información, porque ese atributo pues sería el que como el más representativo o el que mejor nos describa a nuestro conjunto. Eso es parte de lo que buscamos cuando seleccionamos cuál es el atributo que va a estar en la raíz del árbol. Busco aquel que me identifique o que me separe mejor a los ejemplos de las diferentes clases y es el que voy a estar utilizando como elemento de ese, bueno, es el atributo que voy a poner en ese nodo porque es el que más discrimina o separa la información. Veíamos que se usa el concepto de entropía, que es medir el porcentaje de ejemplos de la clase dentro de ese conjunto de datos y lo multiplicamos por el logaritmo base 2 de esa misma proporción y eso nos va a ir dando el valor de entropía. En el caso de la efectividad que se está manejando aquí, es el cálculo de la entropía, pero después de dividir, después de hacer la partición. Porque recuerden que para calcular la ganancia de información, calculamos la entropía antes de la división y después de dividir, para poder pues, tomar en cuenta ese valor de entropía total y le restamos la correspondiente proporción de la entropía dentro de cada una de las clases. Y bueno, aquí en estas diapositivas a eso le llaman la efectividad. La ganancia de información es una propiedad estadística que lo que mide es cómo clasifica ese atributo a nuestros ejemplos. Y veíamos que es la entropía menos lo que aquí se le llama la efectividad. Y se va a elegir como el nodo del árbol el que tenga mayor ganancia de información. Después tenemos que ir expandiendo las ramas y seguir el mismo proceso. Entonces, esta forma que veíamos la clase pasada es la forma en cómo trabaja ID3. Es exactamente el mecanismo que maneja ID3. Perdón. Ahora bien, ¿qué significan esos parámetros o cuál es la interpretación que se les puede dar a estos parámetros? En el caso de la entropía, es el número de bits que necesitamos para codificar un suceso. Entonces, cuantos más bits, más información tengo, pero menos probable es ese suceso. Entonces, cuando nosotros tenemos un dato, un atributo, o un valor de ese atributo que aparezca mucho, ese nos va a aportar menos información que cuando yo tenga un suceso más raro. Entonces, aquí con la entropía lo que buscamos es cuáles son esos datos raros, porque esos me van a informar más sobre cómo son mis datos, o me van a aportar más información de cómo son esos datos. Y eso lo obtenemos a través de la entropía. En el caso de la ganancia, es la información del conjunto menos la que nos aporta el atributo. Entonces, ¿cuánta información me aporta todo el conjunto? Menos la información que me aporta ese atributo en particular. Mientras más grande es este valor de ganancia de información, menos es la cantidad, mientras mayor sea este valor de ganancia, menor es la cantidad de información que me va a estar aportando. Entonces, un suceso muy probable va a ser un buen candidato
como atributo representativo del conjunto. Entonces necesito, al medir ya la ganancia de información, aquellos atributos que más me aportan, porque esos son representativos del grupo. Bueno, veíamos el ejemplo de si puedo ir a jugar tenis o no. Entonces lo usamos para ver cómo se construye el árbol. Y bueno, hay algunos problemas o limitantes que tiene el algoritmo ID3. Uno de ellos es cuando queremos manejar atributos con gran número de valores. Ahí el método de ID3 empieza a tener problemas. Generalmente funciona bien con atributos con pocos valores. Entonces, bueno, se necesita una forma de poder resolver ese problema. Otro es cuando tenemos atributos con valores continuos. El ID3 trabaja sobre atributos discretos. Yo no puedo trabajar atributos continuos con el algoritmo ID3. Tenemos que, necesitamos una manera de manejar valores desconocidos en algunos atributos. ID3 no permite trabajar con valores desconocidos, lo que le llamamos el missing value. No puede trabajar con ese tipo de atributos. También muchas veces los atributos no tienen el mismo peso o el mismo valor. Entonces necesitamos asociarle un coste. Por ejemplo, cuando nosotros estamos resolviendo problemas de medicina, determinar y por ejemplo, si está trabajando en diagnóstico, el diagnosticar alguna enfermedad implica que algunos de los atributos van a tener un mayor peso. No todos los atributos o no todos los síntomas tienen el mismo peso. Por ejemplo, si yo estoy analizando si una persona tiene diabetes o no, pues va a ser más importante conocer su nivel de azúcar que a lo mejor su presión arterial. Entonces, no puedo darle el mismo peso o el mismo coste a cada uno de los atributos. Algunos deben tener un mayor peso. Otros que a veces no sabemos cuándo debemos parar de subdividir el árbol. Cuando ya estoy en el árbol ideal. Y eso es porque si yo no detengo a tiempo esa subdivisión, puedo caer en el sobreajuste. Y ya hemos mencionado que el problema del sobreajuste, pues es un problema que puede hacer que en lugar de mejorar mis resultados, estos empiecen a empeorar, sobre todo con los nuevos ejemplos, que no se clasifiquen bien. Y bueno, una forma de resolver este problema es a través de podas de los árboles. También algo que no puede hacer ID3 es trabajar con datos que vengan de manera incremental. Cuando los datos, si yo quisiera ir analizando esos datos conforme van llegando, no lo puedo hacer con ID3. Necesito tener todos los datos almacenados. Hay algunos algoritmos ya incrementales, que son el ID4 y el ID5, los cuales pues ya resuelven este problema de los datos incrementales. Hay una variante que se conoce como el C4.5, que es una extensión de ID3 y que resuelve muchos de estas limitantes o de estos problemas que estamos mencionando acerca de ID3. ¿Cómo es este algoritmo del C4.5 y cuáles son las mejoras que involucra? Bueno, es una modificación propuesta por el mismo autor del ID3 y lo que busca es mejorar ese algoritmo. Lo que hace es introducir una medida alternativa que se le conoce como el ratio de ganancia. Ahora lo que vamos a tomar como referencia ya no es solo la ganancia de información, sino este radio de ganancia. Vamos a dividir la ganancia entre la efectividad que tiene
el atributo para discriminar las clases. Y que es tomar esta entropía que veíamos previamente, esta efectividad es la que vamos a tomar en cuenta, que viene siendo la entropía después de dividir. Entonces vamos a dividir la ganancia de información entre ese valor de entropía y eso me va a dar una medida más, como más precisa o más exacta sobre quién es el atributo que debe tener, que me aporta más y que es más representativo de mi grupo. Y entonces el C4.5 va a seleccionar en cada nodo el atributo con mayor ratio de ganancia de información, en lugar de tomar solo la ganancia de información. Entonces, esa es una de las modificaciones que se hacen y esta ya nos permite también poder trabajar con un mayor número de atributos, que era parte de los problemas de ID3. El otro es cuando tenemos valores continuos. Mencionaba, en ID3 no podemos usar datos con valores continuos y entonces pues necesitamos una variante para poder trabajar con este tipo de datos. Y básicamente lo que se va a hacer es discretizar los valores. Nosotros tenemos un atributo continuo, se ordenan los valores de ese atributo y se especifica la clase a la que pertenecen. Por ejemplo, si estoy analizando la temperatura y quiero saber con base en la temperatura si puedo ir a jugar tenis o no, pues depende el valor de temperatura. Y bueno, aquí los datos están en grados Fahrenheit y entonces si la temperatura es de 40 no puedo ir a jugar. Si es de 48 tampoco puedo. Si es de 60, 72 u 80, sí puedo ir a jugar. Y si es de 90, no puedo ir a jugar. Entonces, esa información es obtenida a través de los atributos. Son los valores, perdón, a través de los ejemplos que tengo. Es el valor que toma un cierto ejemplo en ese atributo de temperatura. A partir de estos atributos y de estos, conociendo sus valores y la clase a la que pertenecen, podemos buscar atributos discretos dividiendo ese atributo continuo en intervalos y posteriormente darle valores booleanos. Entonces, ya definimos cuáles son el atributo continuo que voy a trabajar, ya identifiqué cuáles son esas clases y lo que quiero es hacer la división de esos datos en intervalos. Para eso voy a utilizar un punto umbral y voy a dividir esos valores en dos intervalos. Dependiendo de dónde defina ese punto umbral, pues será la separación que yo haga. Por ejemplo, si mi umbral fuera 50, entonces, bueno, la división la haría en este punto y todos los valores que estén por debajo de 50 van a estar en uno de los intervalos. Entonces, 40 y 48 van a pertenecer al mismo intervalo y los valores mayores a 50, que sería del 60 en adelante, formarían parte del otro intervalo. Esa es una forma de dividirlo. Y entonces la comparación o la evaluación que haría es, si el valor es menor a 50, le doy, bueno, preguntaría, el valor de temperatura es menor a 50 y los valores posibles serían sí o no. Entonces mi evaluación es justamente el preguntar si es menor a cierto valor y mis opciones en las ramas sería sí o no. Decíamos, va a ser un valor booleano el que le voy a asignar. Ahora bien, si yo hago esa división tomando solo un punto umbral, un punto de corte, empiezo a tener algunos problemas. Por ejemplo, aquí cuando me fijo en el 90, la clase ya es otra vez no, cambió el valor. Y entonces
tengo información mezclada de las clases. Otra forma de resolverlo es definir varios puntos de corte, no tener solo uno, sino varios. Entonces, a partir de esos puntos de corte, hacer subintervalos. Entonces, por ejemplo, que el valor sea 54 y preguntamos si la temperatura es menor a 54, entonces ese valor está en ese intervalo. Otro intervalo sería entre 54 y 85 y el otro intervalo mayor a 85. Y con eso pues resolveríamos el problema que mencionábamos. Ahora tengo estos en un intervalo, esos tres en otro intervalo y este en otro intervalo. Y con eso puedo separar adecuadamente las clases asociadas. Ahora, ¿cómo elijo estos candidatos a valor umbral? Una forma es, o la forma en como generalmente se hace es fijarnos en los valores donde cambia la clase. Entonces, por ejemplo, en esta lista de datos, en el 48 tengo la clase no y en el 60 tengo la clase sí. Y luego en 80 es clase sí y 90 clase no. Entonces nos fijamos en el valor, en el último valor de la clase no y el primero de la clase sí y sacamos su promedio. En este caso da 54. Y hacemos lo mismo en el otro, del otro lado. El 80 es el último de la clase sí y 90 es el primero de la clase no. Entonces, volvemos a sacar el promedio y nos da 85. Ahora, con eso tenemos estos candidatos a umbral. Pero solo puedo elegir uno. ¿Cómo elijo ese valor? Pues calculando la ganancia respecto a cada uno de los valores y escoger el de mayor ganancia. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo estos cálculos, lo que se obtendría es que el 54 es un valor mayor en cuanto a ganancia de información y entonces los posibles valores del atributo se pasan a evaluar a partir de si t es mayor a 54 y le voy a dar valor de verdadero o falso. Y entonces ya tengo mi atributo booleano que me permite analizar esos valores continuos. Entonces, lo que se está haciendo es discretizar esos valores continuos a través de los intervalos. Entonces, esa parte es el cómo se soluciona cuando tengo valores continuos. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Ahora, cuando tengo valores desconocidos, cuando tengo los missing values, este tipo de estrategias, en el caso de ID3, no puede trabajar con valores desconocidos. Sin embargo, lo que se busca con C4.5 es poder soportar este tipo de datos. Aquí, siempre que tenemos los ejemplos de entrenamiento, pues conocemos el atributo y su valor correspondiente. Ahora bien, supongamos que ese valor es desconocido para alguna instancia en particular. Entonces, ¿cómo puedo trabajar este tipo de datos? Uno es asignarle a esa instancia, en ese atributo, el valor más común entre todos los ejemplos de entrenamiento. Es decir, el valor más frecuente, pues ese se lo asigna. O asignar una probabilidad a cada uno de los posibles valores de ese atributo, basándonos en esa frecuencia de aparición y distribuir de acuerdo a esa probabilidad. Entonces, ya sea que tome el valor más común o el atributo con el valor con mayor probabilidad dentro de ese atributo. Y con eso se completa la información faltante.
En el caso de costes diferentes, veíamos en ciertos ámbitos, como la medicina, el elegir un cierto atributo u otro, pues va a depender del coste que tenga asociado. También muchas veces para determinar qué estudio se le manda al paciente, pues depende en buena medida del coste. Entonces, lo que tenemos es que los diferentes atributos van teniendo pesos o costes distintos. No tienen el mismo coste. Podemos preferir atributos con menores costes asociados. Esa sería como la forma natural de elegir. Quiero aquel atributo que es menos costoso. Se le conoce como vías a favor del atributo con coste bajo. Se le va a asignar a cada atributo un coste y vamos a calcular la ganancia de información como la ganancia entre el coste. Y entonces no nos quedamos solo con la ganancia de información, sino además lo vamos a dividir entre el coste. Porque lo que yo quiero es quedarme con el atributo que me dé mayor ganancia, pero que tenga menor coste. Entonces, por eso es que vamos a dividir la ganancia entre el coste. Esa es una forma de medir o de seleccionar el atributo, pero se pueden usar otras medidas, por ejemplo, la ganancia al cuadrado sobre el coste, o 2 elevado a la ganancia menos 1, dividido entre el coste más 1, y este valor del coste más 1, elevado a un W, que es la importancia relativa del coste respecto a la ganancia de información. Entonces, pues son algunas de las medidas que se pueden utilizar para decidir cuál es el atributo que vamos a colocar en el nodo que estoy analizando. Entonces, todas estas propuestas lo que hacen es mejorar a ID3, permitiendo trabajar con mayor tipos de datos, que no solo sean datos nominales, que tengan, que requiera la información completa en esos datos, que sus datos sean discretos, que tengan el mismo coste. Entonces, todo eso es lo que busca resolver C4.5. Ahora, en general, en los árboles de decisión, ID3, C4.5 o cualquiera de sus variantes, uno de los problemas a los que nos podemos enfrentar es el sobreentrenamiento o sobreajuste. Por ahí ya hablamos un poco de esto cuando veíamos las hipótesis, pero bueno, aquí también es importante pues identificar cómo puedo resolver este problema, o cómo puedo evitar caer en el sobreajuste. Y eso es porque conforme vamos añadiendo niveles al árbol de decisión, las hipótesis se van refinando, pero a veces se refinan tanto que me describen bien a los ejemplos de la muestra de aprendizaje, de mi conjunto de entrenamiento, pero cuando ya me llegan nuevos datos, cuando llegan los datos de prueba, pues el error aumenta. Y entonces, pues voy a tener problemas de clasificación. Las nuevas instancias no van a estar bien clasificadas. Y pues eso va a generar problemas con mis métodos. Mis resultados no van a ser los adecuados. Ya mencionábamos anteriormente que una hipótesis se sobreajusta al conjunto de entrenamiento si existe alguna otra hipótesis, de tal forma que el error de H es menor que el de H' cuando nos fijamos en el conjunto de entrenamiento, pero es mayor cuando nos fijamos en la muestra de entrenamiento más la muestra de prueba. Y entonces está sobreajustada esa hipótesis. Me va a clasificar bien los datos de entrenamiento, pero me va a clasificar mal los datos de prueba. Ahí va a tener problemas.
bueno, ¿qué tratamiento se le puede dar o cómo podemos resolver este problema? Aquí se va a intentar evitar con técnicas de poda. Vamos a tratar de podar el árbol para que no se sobreajuste. Hay dos tipos de técnicas, están las de prepoda y las de postpoda. En el caso de las de prepoda, van a tratar de detener ese crecimiento del árbol antes de que llegue a adaptarse perfectamente a nuestro conjunto de entrenamiento. Entonces, conforme se va construyendo el árbol, vamos a ir podando. Y en el caso de la técnica de postpoda, se le va a permitir al árbol que se sobreajuste a los datos y luego se poda. Entonces, primero construyo mi árbol y luego lo podo. Entonces, bueno, tengo esas dos posibilidades, hacer una prepoda o una postpoda. ¿Por qué usamos la poda? Eso es porque cuando nosotros construimos los árboles de decisión, no tenemos o no podemos trabajar con backtracking. Una vez que se elige un atributo para un nodo, ya no lo puedo cambiar. No puedo regresarme y modificar. Y es que esos árboles, al irse construyendo paso a paso, poco a poco, en ese momento era el mejor atributo, pero a lo mejor más adelante, con los siguientes atributos seleccionados para cierta rama, puede ser que el resultado ya no mejore o que empiece a empeorar. Pero no me puedo regresar a modificar nada. Ya no puedo cambiar los atributos que previamente se seleccionaron. Entonces, bueno, estas podas lo que buscan es compensar un poco esa falta de backtracking, tratar como de resolver ese problema para buscar, bueno, en qué punto el método ya no mejora, ese árbol ya no me da mejores resultados y, peor aún, que pueda estar empeorando mi resultado. Ya en la práctica, la técnica que más se utiliza es la de post-poda, porque es difícil estimar con precisión cuándo debemos detener el crecimiento del árbol. Y si lo detengo antes de tiempo, puedo caer en el problema contrario, en el problema del subajuste. Y entonces ni siquiera los datos de la muestra de entrenamiento los puedo clasificar correctamente. Entonces, sí es muy importante saber en qué punto debo detener el crecimiento del árbol. También se puede usar lo que es validación cruzada o alguna técnica que sea de entrenar y testear para poder elegir o determinar en qué momento dejo de construir el árbol o en qué momento tengo que podar. Para las técnicas de prepoda hay una solución que se conoce como el test o la prueba de chi cuadrado, que lo que se hace con esta técnica es que no vamos a utilizar un atributo para refinar el árbol si la partición que se obtiene ofrece aproximadamente la misma proporción de ejemplos positivos y negativos que la del nodo padre. Es decir, si la precisión de ese algoritmo no mejora tomando el nuevo atributo que si me quedo con el del padre. Entonces, cuando ya no mejoran mis resultados o empiezan a empeorar, sé que ahí esos nuevos atributos ya no los tengo que agregar. Va a medir la desviación respecto de la esperada dentro de un muestreo aleatorio. Y dentro de los problemas que nosotros podemos tener con esta técnica es que para pocos ejemplos no funciona bien. No se va a comportar como chi cuadrado. No va a lograr ese objetivo que queremos. Entonces, funciona bien cuando tengo muchos ejemplos. Con pocos ejemplos no va a funcionar. Otro de sus problemas es que es muy conservador y pudiera parar antes de lo conveniente. Entonces, aunque es una técnica que se utiliza mucho, puedo caer en estos problemas. Hay otra
otra técnica, que es la poda, tomando en cuenta el error. Esa propuesta fue hecha por el mismo autor de ID3 y del C4.5, y lo que hace es considerar a cada nodo del árbol como candidato para la poda. Es decir, siempre va a ser, todos los nodos van a ser candidatos para ser eliminados de ese árbol. ¿Qué significa podar un nodo? Pues significa eliminar la rama que parte de ese nodo, convirtiéndolo en un nodo hoja. Entonces, una vez que yo identifico un cierto nodo que puedo podar, corto toda la rama que sigue posterior a ese nodo y ese se vuelve un nodo hoja. Y eso hace que sea más general. Pero esto lo vamos a hacer siempre y cuando el árbol que resulte no sea peor que el original, evaluándolo sobre mi conjunto de pruebas. Entonces, yo voy a quitar un nodo. Si el desempeño empeora, significa que no puedo podar ese nodo. Lo tengo que regresar. Si el desempeño se mantiene o mejora, quiere decir que puedo podar ese nodo. Y entonces, pues voy simplificando o voy quitando aquellas ramas que no me sirven. Y bueno, eso se va a repetir hasta que se tenga un árbol que empeore el rendimiento. Que no importando qué nodo quite, ya empeora el rendimiento. Y entonces ya sé cuál es el árbol ideal. En el caso de las técnicas de pospoda, hay una forma que es a través de reglas. Esa es la que utiliza C4.5. Y los pasos que se realizan es construir el árbol a partir del conjunto de entrenamiento. Una vez que tengo mi árbol de decisión, se convierte en un conjunto de reglas que son equivalentes. Cada una de las ramas me permite generar una regla. Y entonces transformamos el árbol en reglas. Y pasamos al proceso de podar o de generalizar esas reglas. Entonces, vamos a ir podando cada regla, eliminando cualquier predicado del antecedente que conlleve a un aumento del rendimiento sobre el conjunto de pruebas. O también puede ser que mejore, que este aumento sea sobre el conjunto de entrenamiento. Entonces, vamos a ir quitando aquellos predicados que significarían que ya no mejora el rendimiento del algoritmo. Y luego vamos a ordenar las reglas eliminadas por su rendimiento estimado. Entonces, ¿cómo son estos conjuntos de reglas? ¿Y por qué utilizar esto en lugar del árbol como tal? Una de las razones es porque mejora la legibilidad del árbol. El árbol puede ser muy grande y entonces sería un poco complejo el verlo todo, seguir todos sus trayectos. Si nosotros lo convertimos a reglas, es mucho más fácil visualizarlo, visualizar la información que está dentro de ese árbol. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues las reglas, ahorita vamos a ir mencionando cada uno de estos valores, donde pues lo que voy a tener es reglas del tipo sí, entonces, y voy a ir tomando también el valor de confianza de cada una de las reglas. Entonces, ¿cuáles son los elementos de los que está conformada cada una de estas reglas? El primero es un número de regla que la va a identificar. Entonces, por ejemplo, acá tengo regla 1, 2, 3, hasta la 7. Después tenemos una estimación de la exactitud de la regla utilizando métodos estadísticos. Aquí vamos a tener que este valor n es el número de ejemplos de entrenamiento clasificados por la regla. Entonces, por ejemplo, aquí 31 ejemplos fueron clasificados por esa regla. Después este valor
bueno, y puede ser el número de ejemplos clasificados por la regla, o puedo tomar la proporción de cuántos de ellos no pertenecen a la clase predicha por la regla. Entonces, de ese total, no todos son de la clase, o muchas veces no todos son de la clase. Están siendo clasificados en cierta clase, pero realmente pertenecen a otra. Entonces, puedo tomar la proporción de cuántos están bien clasificados y cuántos están mal clasificados. Y podemos medir también el lift, que es el resultado de dividir la exactitud de clasificación estimada por la frecuencia relativa de la clase dentro del conjunto de entrenamiento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 31 ejemplos que se clasificaron a través de esa regla con un lift de 42.7. En la regla 2 tenemos que se clasificaron 63, pero 6 no deberían estar o no pertenecen a esa clase que me representa la regla. Y su lift es de 39.3. Y así tenemos en cada una de las reglas esos dos valores. Después sigue una o más condiciones que se deben cumplir para que la regla sea aplicable, que son ya las condiciones que tomo a partir de los atributos. Entonces, por ejemplo, que el atributo thyroid surgery sea igual a el valor F, falso, que el TSH sea mayor a 6, que el TT4 sea menor o igual a 37. Estas serían las condiciones que necesito que se cumplan para que el elemento caiga en la clase primaria. Y entonces, bueno, esas son las condiciones que deben cumplirse para que esa regla sea aplicable. Después sigue una clase predicha por la regla, que en este caso sería class primary o class compensated o class negative, que son los posibles valores que puede tomar o las diferentes clases que podemos tener en este conjunto de datos. Y finalmente tenemos un valor entre 0 y 1 que nos indica la confianza en la predicción que se hizo, que es este valor que tenemos aquí entre corchetes. En este caso de la regla 1 es de 0.970. Por ejemplo, la regla 3 tiene un valor de confianza de 0.570. Y sobre estas reglas es sobre las que se van haciendo las podas. Y bueno, dentro de las aplicaciones, tiene muchas aplicaciones. Los árboles de decisión es una técnica muy utilizada para hacer clasificación. Ahí tenemos algunos ejemplos. Un sistema que se llama Gasol, que bueno, es un diseño de sistemas de separación gas-petróleo en plataformas petrolíferas marinas. Tenemos el BMT, que es una configuración de equipo de protección de incendios en edificios, o Aprendiendo a Volar, que es un simulador de vuelo que permite pues tomar o adquirir más habilidades para los pilotos. Y, por ejemplo, aquí el resultado es que aprendió a volar e incluso mejoraba algunas decisiones de sus maestros, de los programadores. Sí, entonces, bueno, completando un poco más la información acerca de los árboles de decisión. No sé si hay alguna duda. Creo que no. Entonces ya tenemos lo que son los cabecinos más cercanos, los árboles de decisión, caminos como alternativa también para hacer clasificación. Y bueno, hay más técnicas
Otra de las técnicas es usar algoritmos bayesianos, es otra forma de trabajar para hacer clasificación. Y entonces, cuando nosotros trabajamos con técnicas bayesianas, pues lo que buscamos es hacer un razonamiento bayesiano. Este nos va a dar un enfoque probabilístico de la inferencia. Entonces, a través de cuestiones de probabilidad, pues vamos a identificar cuál sería la clase. Entonces, en este caso vamos a irnos por la clase más probable. Está basado en asumir que las incógnitas de interés siguen distribuciones probabilísticas. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro conjunto de datos, vamos a asumir que tiene algún tipo de distribución. Que su distribución es gaussiana o es normal o algún tipo de distribución probabilística. Se puede conseguir una solución óptima por medio de esas distribuciones y de los datos observados. Entonces, esa es una de las ventajas de este tipo de técnicas, que puedo llegar a la solución óptima. En otros métodos, generalmente tengo soluciones locales. Difícilmente puedo llegar al resultado global. Con los métodos bayesianos me acerco más a esta solución óptima y en muchos de los casos consigo esa solución óptima. Y también nos da la posibilidad de realizar una ponderación de la posibilidad de ocurrencia de una hipótesis de manera cuantitativa. Entonces yo puedo ponderar esa posibilidad de ocurrencia de cierta hipótesis y puedo evaluarlo de forma cuantitativa. De hecho, cuando hablábamos de las hipótesis, veíamos que el evaluar cuál es la hipótesis que mejor me conviene o la que debería seleccionar, lo hacíamos a través de herramientas bayesianas. Entonces, puedo elegir, pero midiendo de forma cuantitativa. Bueno, ¿cuál es la importancia de este tipo de razonamiento? Tenemos que los algoritmos de aprendizaje bayesiano pueden calcular probabilidades explícitas para cada hipótesis y que además proporcionan un marco para estudiar otros algoritmos de aprendizaje. Entonces, yo puedo usar el razonamiento bayesiano para realizar lo que es la clasificación, pero también lo puedo usar para evaluar otros métodos. Entonces, si yo tengo varios métodos de clasificación y quiero determinar cuál es el mejor, puedo usar una técnica bayesiana. Y ese es lo que le da como más importancia o lo vuelve una herramienta más poderosa. Entonces, el aprendizaje lo podemos ver como el proceso de encontrar la hipótesis más probable a partir de un conjunto de ejemplos de entrenamiento y un conocimiento a priori sobre la probabilidad de cada hipótesis. Entonces, conociendo o teniendo ese conjunto de entrenamiento y conocer a priori la probabilidad de cada hipótesis, pues me va a permitir realizar el proceso de aprendizaje, encontrar la hipótesis más probable. ¿Cuáles son sus características? Tenemos que cada ejemplo de entrenamiento va a afectar a la probabilidad de la hipótesis. Entonces, mientras más ejemplos tenga, pues mejor estimación de esa probabilidad voy a tener. Y esto es más efectivo para descartar directamente las hipótesis incompatibles. Por ahí, cuando hablábamos de las hipótesis, decíamos, hay algunas que no hay forma de que se cumplan. Esas hipótesis no son compatibles. Entonces, puedo identificar fácilmente y descartar fácilmente ese tipo de hipótesis. También podemos incluir conocimiento a priori, que es una de sus ventajas,
que es la probabilidad de cada hipótesis, y además la distribución de probabilidades de los ejemplos. Entonces, si yo conozco cómo están distribuidos, cómo es la distribución de probabilidades de esos ejemplos, se lo puedo dar al algoritmo, le puedo ayudar con esa información. Y eso es importante porque mientras más información yo le pueda dar, pues mejores resultados me va a arrojar. Veíamos que a pesar de que no conozca esa información, yo puedo estimarla. Entonces también puedo seguirlo usando aun cuando no tenga ese conocimiento a priori. Es sencillo asociar un porcentaje de confianza a las predicciones y además combinar predicciones con base en su confianza. Entonces, no solo conocer cuál es la hipótesis con más confianza, sino también poder combinar esas predicciones. Tenemos que una nueva instancia va a ser clasificada como función de la predicción de múltiples hipótesis ponderadas por sus probabilidades. Y bueno, en algunos casos, cuando el uso de estos métodos se ha demostrado que no es posible, podemos darnos una aproximación a la solución óptima. Entonces, hay casos en los que sé que no voy a obtener el resultado exacto, pero me puedo acercar. Puedo obtener aproximaciones a esa solución óptima porque puedo estimar ciertas probabilidades para tratar de acercarme a esa solución. Como cualquier método, pues también va a tener dificultades o limitantes. Una es que necesitamos conocimiento a priori. Esa, aunque es una dificultad, tengo la ventaja de que si no tengo ese conocimiento, la puedo estimar. La otra desventaja es que estimar esas probabilidades pudiera no ser tan sencillo. Otro es el coste computacional. Este es alto. En el caso general es lineal con el número de hipótesis candidatas. Entonces, dependiendo de cuántas hipótesis tengo, pues va a ir creciendo ese coste computacional. Para trabajar con el aprendizaje bayesiano o con este tipo de técnicas, hacemos uso del teorema de Bayes. Ya hemos hablado de este teorema, solo recordar, PDH es la probabilidad a priori de la hipótesis H, P de D es la probabilidad de observar el conjunto de entrenamiento, P de D dado H es la probabilidad de observar el conjunto de entrenamiento en un universo donde se verifica la hipótesis H, y P de H dado D es la probabilidad a posteriori de H cuando se ha observado el conjunto de entrenamiento. Entonces queremos encontrar la probabilidad a posteriori a partir de la probabilidad a priori. Y bueno, también de la probabilidad a priori de la hipótesis, también de la probabilidad de observar el conjunto de entrenamiento dada la hipótesis, y de la probabilidad de observar ese conjunto de entrenamiento. Entonces, a partir de estas tres probabilidades, puedo encontrar la probabilidad a posteriori. ¿Cómo selecciono las hipótesis? Habíamos visto ya que podemos usar el máximo a posteriori, que se conoce también como MAP, que es la hipótesis más probable. Aquí busco la hipótesis más probable a partir del teorema de Bayes. Entonces busco el argumento máximo dentro del conjunto de las hipótesis, aquella que cumple con el argumento máximo de la probabilidad de H dado D. Veíamos que si aplicamos el teorema de Bayes, pues tengo que calcular con base en las tres probabilidades
Pero también veíamos que la probabilidad del conjunto de datos no afecta en cuanto a la selección de la hipótesis más probable. Y por lo tanto, puedo eliminar el denominador. Y eso era lo que conocíamos como el máximum a posteriori. También veíamos que cuando las hipótesis son equiprobables, podemos también eliminar la probabilidad de H y simplemente calcular el argumento máximo de la probabilidad de D dado H, que es lo que conocemos como la máxima verosimilitud, o el maximum likelihood. Y decíamos, bueno, esto lo hacemos para reducir los cálculos, porque muchas veces también no conocemos esas probabilidades, pero puedo asumir que la probabilidad de las hipótesis o que esas hipótesis son equiprobables. Entonces, por ejemplo, si queremos saber si un paciente está enfermo, tenemos que un test de laboratorio ha dado positivo. Cuando el paciente está enfermo, el test lo detecta en un 98% de los casos. Si el paciente no tiene cáncer, el test va a dar un 3% de falsos positivos. Y solo el 0.8% de las personas están enfermas. Entonces, esa es la información que se tiene, es con lo que se cuenta. Entonces, la probabilidad de que un paciente esté enfermo dice que solo el 0.8% de las personas están enfermas. Entonces, la probabilidad de que una persona esté enferma es de 0.008. Y la probabilidad de que no esté enfermo es de 0.992. Recuerden que la suma de estas dos probabilidades debe dar 1. Ahora, cuando nosotros tenemos el resultado de un test, este test puede ser un falso positivo o puede ser también un falso negativo. Entonces, la probabilidad de que el test haya dado positivo y el paciente está enfermo es de 0.98, porque dice que cuando el paciente está enfermo, el test lo detecta en un 98% de los casos. Entonces, dado que dio positivo y sé que está enfermo, tengo 0.98. Esa probabilidad tiene ese valor. Y bueno, si el test dio negativo y que esté enfermo, pues es de 0.02. Igual, la suma de esas dos probabilidades debe dar 1. Ahora bien, la probabilidad de que el test haya dado positivo, pero el paciente no está enfermo, es de 0.03, que es cuando tenemos falsos positivos. Dice que la probabilidad o más bien el test nos va a dar un 3% de falsos positivos cuando el paciente no está enfermo. Y la probabilidad de que dé negativo, dado que no está enfermo, es de 0.97. Entonces, estas son las probabilidades a priori. Es la información que tenemos de antemano. Ahora, vamos a aplicar el máximum a posteriori para determinar que el paciente no está enfermo en caso de que el test haya dado positivo. Entonces, sé que el test dio positivo. Entonces, me voy a fijar en la probabilidad de que fue positivo y está enfermo por la probabilidad de enfermo, y entonces eso nos da 0.0078. Y me voy a fijar también, sé que el test dio positivo y entonces que no está enfermo. Y entonces me fijo en la probabilidad de positivo, dado que no está enfermo, por la probabilidad de que no está enfermo. Y eso da 0.0298. Haciendo la normalización, realmente lo que estoy evaluando, o lo que quiero obtener es la probabilidad de que esté enfermo, dado que dio positivo. Y eso es la probabilidad de que esta probabilidad o este producto de probabilidades
dividido entre la suma de estas dos. Eso da 0.21. Se está haciendo una normalización para tener un valor entre 0 y 1 de esa probabilidad de enfermo, dado que el test fue positivo. Y entonces, esa es la probabilidad que quería. Quería saber si un paciente está enfermo. Esta es la probabilidad de que ese paciente esté enfermo, dado que su test dio positivo. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Ninguna duda? No, profesora, creo que no. No, profesor, claro. Ok. Ahora, yo lo quiero usar este método para hacer aprendizaje de hipótesis. Una forma es hacerlo por fuerza bruta, ir tomando cada una de las hipótesis e irlas evaluando y al final pues determinar aquella que me da mayor probabilidad. Entonces tengo mi conjunto de ejemplos y un espacio de hipótesis. Para cada hipótesis perteneciente a ese espacio de hipótesis, se va a calcular la probabilidad a posteriori usando el teorema de Bayes y se va a devolver la hipótesis con la máxima probabilidad a posteriori. Entonces, ese proceso es un proceso por fuerza bruta. Es ir evaluando cada una de esas probabilidades para cada una de las hipótesis. Pero ahora bien, si yo lo quiero aplicar hacia algún otro tipo de problemas, tengo lo que es el aprendizaje de conceptos. Entonces, supongamos que tenemos un problema de aprendizaje donde tenemos la descripción de las instancias, que está dado a través de atributo y valor. Tenemos la descripción de las hipótesis. Tenemos el concepto objetivo, que es una función que va de nuestras instancias hacia valores 0 y 1. Y tenemos los ejemplos de entrenamiento. Estos a través del atributo y su valor correspondiente para ese atributo. Y pues tenemos M atributos que describen a esos ejemplos de entrenamiento. Ahora, consideramos que ese conjunto de ejemplos es fijo y lo que varía son los resultados asociados a esos ejemplos. Ahora bien, debemos partir de algunas hipótesis. Uno es que los datos de entrenamiento no tienen ruido. Estamos asumiendo que esos datos no tienen ruido, que son limpios esos datos. Otro es que el concepto objetivo está contenido en el espacio de hipótesis. Y la tercera suposición es que no tenemos conocimiento de las probabilidades a priori, por lo que vamos a considerar que las hipótesis son equiprobables. Entonces, a partir de estas consideraciones, pues queremos aplicar lo que es el aprendizaje bayesiano. Para eso necesitamos tener conocimiento de las probabilidades de las hipótesis, la probabilidad de los datos dada la hipótesis y la probabilidad de los datos. Ahora bien, dijimos que no conocemos cómo son las probabilidades de las hipótesis, pero asumimos que son equiprobables. Entonces, tenemos que la probabilidad de H va a ser 1 entre el número de hipótesis que tenga en ese espacio de hipótesis. Entonces, no conocí ese valor, pero lo puedo estimar. Tenemos también que puedo calcular o puedo estimar la probabilidad de D dado H. Y va a ser 1 si D sub I es igual a la hipótesis evaluada sobre el X, sobre un cierto elemento XY, para todo elemento, para toda instancia dentro de mi conjunto de datos. Y va a ser 0 en otro caso.
¿sí? Entonces me voy a ir fijando en un conjunto de datos y si su valor coincide con alguno de los valores del atributo al evaluar esa hipótesis, entonces le pongo un 1. Y si no, le pongo un 0. Ahora bien, los valores de la probabilidad de los datos se pueden hallar mediante el teorema de la probabilidad total, que tienen las fórmulas básicas, y asumimos que las hipótesis son excluyentes. Esas hipótesis no se traslapan, no se incluyen una en otra. Y entonces la probabilidad de ese conjunto de datos va a ser igual a la suma sobre todas las hipótesis de la probabilidad de D, dada una hipótesis en particular, por la probabilidad de esa hipótesis. Entonces vamos a ir calculando estas hipótesis, haciendo el producto y luego sumando sobre todo el conjunto de hipótesis. Pero eso va a ser igual a la suma de las hipótesis que están en el espacio tomando en cuenta esta probabilidad que teníamos aquí, vamos a ir analizando, bueno, que puede tomar el valor de 1 o puede tomar el valor de 0 para esta probabilidad multiplicada por la probabilidad de esta hipótesis. Entonces tenemos 1 por 1 sobre el número de hipótesis que hay en ese espacio, más la suma de los que tienen 0 por 1 sobre el número de hipótesis. Que bueno, esto al estar multiplicado por 0, pues va a dar en total de esa suma 0, y entonces quiere decir que solo voy a evaluar aquellas que hayan tomado valor 1 dentro de esta probabilidad. Que es, igual a tomar solo aquellas que cumplen con esta condición de que el valor de sub i es igual a la hipótesis evaluada sobre xi, dividido entre el número de hipótesis que tenemos dentro de ese conjunto. Y entonces, de esta forma, podemos calcular la probabilidad de los datos. Ya tenemos las 3 probabilidades que necesitamos para calcular la probabilidad a posteriori. Entonces, se aplica el teorema de Bayes a cada una de las hipótesis, usando la fuerza bruta, y entonces, pues vamos a ir calculando estos valores de probabilidad. Y algo que tenemos es que si la hipótesis es inconsistente con los ejemplos de entrenamiento, entonces esta probabilidad se va a hacer 0, porque son aquellos donde el valor de la probabilidad de D dado H es 0. Y entonces en total pues se va a hacer 0. Y si la hipótesis es consistente con los ejemplos de entrenamiento, entonces voy a obtener 1 sobre el número de elementos o de ejemplos que cumplían con la probabilidad de D dado H como 1. Y entonces, a medida que nosotros vamos acumulando el conocimiento dado por nuestro conjunto de ejemplos, la probabilidad de las hipótesis inconsistentes se hace 0. Entonces, conforme tenga más conocimiento, menos inconsistentes van a ser las hipótesis. O voy a tener menos hipótesis inconsistentes. Las hipótesis consistentes son equiprobables y por lo tanto son una solución del máximo a posteriori. Veíamos que estas hipótesis no conocíamos cómo era su distribución, pero asumimos que son equiprobables. Entonces, un algoritmo de aprendizaje va a ser consistente si obtiene una hipótesis que no comete ningún error sobre nuestros ejemplos de entrenamiento.
un algoritmo de aprendizaje consistente nos va a generar una hipótesis con el máximo a posteriori si las hipótesis tienen la misma probabilidad a priori y no hay ruido en los datos. Entonces tenemos que la probabilidad de D dado H va a ser 1 si H es consistente y 0 cuando sea inconsistente. Entonces, bajo estas condiciones, mi algoritmo de aprendizaje va a ser consistente y va a generar una hipótesis a través del máximo a posteriori. A partir de eso se pueden definir otro tipo de clasificadores, lo que es el clasificador bayesiano óptimo, que pues lo que buscamos es cuál es la clasificación más probable para un nuevo ejemplo, dado nuestro conjunto de ejemplos de entrenamiento. Entonces, ya no voy a determinar cuál es la clase exactamente, sino cuál es la clase más probable para ese ejemplo, a partir de ese conjunto de entrenamiento. Es decir, quiero encontrar la clasificación de la hipótesis más probable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 hipótesis y tengo que la probabilidad de la hipótesis 1, dado mi conjunto de entrenamiento, es 0.4, que la probabilidad de la hipótesis 2, dado ese conjunto de entrenamiento, es 0.3, y la probabilidad de la hipótesis 3, dado el conjunto de datos, es 0.3, y además conozco que la probabilidad de la clase menos, dada la hipótesis 1, es 0, la probabilidad de la clase menos, dada la hipótesis 2, es 1, y la probabilidad de la clase menos, dada la hipótesis 3, es 1, y en el caso de la clase más, tengo que la probabilidad a partir de la hipótesis 1 es 1, de la hipótesis 2 es 0, y de la hipótesis 3 es 0. Queremos ver qué pasa cuando tengo una nueva instancia. Ya conozco estas probabilidades, que son las que necesito para calcular la probabilidad a posteriori. Entonces, cuando llega una nueva instancia, supongamos que la hipótesis 1 evaluada sobre esa instancia nos da la clase más. La hipótesis 2 nos da la clase menos y la hipótesis 3 nos da la clase menos. Y entonces lo que queremos determinar es cuál sería la clase para esa instancia. Y bueno, va a ser pues la más probable. ¿Sí? Entonces, la clasificación óptima para ese nuevo ejemplo va a ser el valor entre el conjunto de valores posibles que cumpla con el argumento máximo de esta evaluación, de la probabilidad del valor B sub J, dada la hipótesis I, por la probabilidad de la hipótesis I, dado el conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, de este ejemplo, lo que tenemos es que si evaluamos la probabilidad de la clase más, dada la hipótesis I, por la probabilidad de la hipótesis I, dado D, eso nos da 0.4, que es multiplicar, aquí estamos evaluando sobre cada una de las hipótesis, entonces tenemos esta probabilidad, que es 1, multiplicada por esta probabilidad, que es 0.4. Y luego le sumamos esta probabilidad multiplicada por esta probabilidad, pero eso es 0. Y esta probabilidad multiplicada por esta probabilidad, que también es 0. Por eso aquí el valor de esta suma nos da 0.4. Hacemos lo mismo para la clase menos. Entonces tenemos la probabilidad de la clase menos multiplicada por esta probabilidad. En el caso de la hipótesis 1 nos va a dar 0. En este caso nos da 0.3 y en este caso nos da 0.3. Y como las estoy sumando, pues es 0.6. Y por lo tanto, la clase más probable, pues es la clase menos.
Cuando busco el argumento máximo de ese producto de probabilidades, la que predomina o la que tiene mayor probabilidad es la clase menos, 0.6. Y entonces, bueno, aquí estamos usando estos conceptos del teorema de Bayes, esta parte del máximo a posteriori, para hacer clasificación. Determinar cuál sería la clase de un nuevo ejemplo, dado mi conjunto de entrenamiento. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora bien, la hipótesis que nos representa este clasificador puede ser que no se encuentre dentro del espacio de hipótesis, porque estoy combinando las hipótesis. Realmente se considera un espacio de hipótesis que tiene en cuenta combinaciones lineales de las hipótesis dentro de ese espacio. Entonces, al ser combinaciones lineales, por eso es que pudiera no encontrarse la hipótesis que me representa al clasificador dentro de mi espacio de hipótesis. Entonces, eso debemos tener en cuenta. Y bueno, tenemos un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Gibbs, donde, bueno, tenemos que el clasificador bayesiano óptimo nos va a proporcionar los mejores resultados que se pueden obtener dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento. Decíamos, es una solución óptima. Y entonces, pues va a ser mi mejor resultado que puedo obtener. Aplicado al aprendizaje de conceptos mediante espacio de versiones, consistiría en sumar votos para cada hipótesis ponderados por la probabilidad a posteriori de cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros queremos hacer aprendizaje de conceptos, aparte de tener esa probabilidad a posteriori, lo que se busca es dar como votos a cada una de esas hipótesis. Solo que eso es muy costoso para muchas hipótesis. Porque decíamos, este clasificador bayesiano óptimo lo está haciendo por fuerza bruta. Está evaluando todas las hipótesis, calculando su probabilidad y posteriormente decidiendo cuál es la mejor. Entonces, conforme crece mi espacio de hipótesis, pues más costoso se va a volver el algoritmo. Este algoritmo de Gibbs lo que va a hacer es escoger una hipótesis aleatoriamente, de acuerdo a la distribución de las probabilidades a posteriori, y se va a devolver la clasificación dada por esa hipótesis. Entonces, en lugar de estar probando todas, la elijo de forma aleatoria. Se ha demostrado que el error esperado es menor o igual que el doble del error del clasificador óptimo. Entonces, a lo más, o en el peor de los casos, voy a tener el doble del error que me da el clasificador óptimo. En el caso del espacio de versiones, si se supone una distribución uniforme de probabilidades, el algoritmo de Gibbs consistiría en tomar una hipótesis al azar. Entonces, sí el error va a ser un poco mayor, pero no tengo que evaluar todas las hipótesis y por lo tanto, pues elimino ese problema del costo computacional. Y sabiendo que a lo más ese error va a ser del doble del error que me da el clasificador óptimo. Hay otro clasificador que es muy conocido y muy utilizado, que es el clasificador bayesiano de Ney, que es uno de los mejores métodos de aprendizaje en la práctica. De hecho, de las técnicas bayesianas, este es el que mejor funciona, es el que más se utiliza. Y en algunos dominios
es comparable a hacer clasificación usando redes neuronales o árboles de decisión, que se sabe que son buenas técnicas, buenos métodos para lograr una buena clasificación. Entonces, Naive de Bayes se puede comparar en algunos dominios con redes neuronales y con árboles de decisión. ¿Cuándo puedo aplicar Naive de Bayes? Cuando dispongo de conjuntos de entrenamiento de tamaño medio o grande. Si mi muestra de datos es pequeña, no va a trabajar bien. Entonces, si yo sé que tengo pocos datos, utilizo el clasificador óptimo. Puedo probar todas mis hipótesis sin problemas. Pero si mi conjunto de entrenamiento es medio o grande, sí me conviene usar Naive de Bayes. También cuando los atributos que describen a los ejemplos son independientes entre sí con respecto al concepto que se pretende aprender. Es decir, con respecto a mis clases, mis atributos deben ser independientes. Si hay dependencia en los atributos, no voy a obtener buenos resultados. Se ha aplicado con éxito para diagnósticos y en la clasificación de documentos. Son dos dominios o dos áreas donde funciona muy bien este método de Naive de Bayes. Ahora, ¿cuál es la idea de este método? ¿Cómo funciona? Cada ejemplo se describe a través de una conjunción de los valores de sus atributos. Entonces voy a tener la descripción de mi ejemplo a través de sus atributos. Tenemos una función objetivo que puede tomar cualquier valor de un conjunto finito de valores. Y la clasificación va a estar dada por el valor de máxima probabilidad a posteriori. Entonces vamos a estar utilizando la máxima probabilidad a posteriori para determinar cuál es la hipótesis más probable y por lo tanto, en este caso de la clasificación, cuál es la clase más probable para mi nuevo objeto. Ahora, los términos se van a estimar basándonos en los ejemplos de entrenamiento y tenemos que la probabilidad de B sub J la vamos a obtener contando la frecuencia con la que ocurre cada valor B sub J. Entonces, cuando me fijo en un atributo, pues voy a calcular su probabilidad a través de su frecuencia. Ese valor del atributo, cuántas veces se repite. Y eso para cada valor del atributo que estoy analizando. Ahora bien, hay demasiados términos de la forma probabilidad de tener toda la descripción completa dada cierta clase. Aquí está, este B sub J, en este problema en particular, son los valores posibles de la clase. Entonces, bueno, me estoy fijando en que yo puedo tener muchas descripciones similares que hagan o que obtengan esa clase. Y entonces esa probabilidad puede tener muchos términos y entonces necesitaría muchísimos ejemplos de entrenamiento para obtener una buena estimación. Entonces, bueno, aquí debo tomar en cuenta también esa parte para ir haciendo las estimaciones. Ahora bien, la suposición de este clasificador de Naive de Bayes es que los atributos son independientes entre sí con respecto a mi concepto objetivo, que en este caso son las clases. Y por lo tanto, yo puedo obtener esta probabilidad de tener toda la descripción dada la clase como la productoria de la probabilidad de cada uno de esos atributos de forma independiente dada la clase. Y entonces, en lugar de calcular o de tratar de estimar esta probabilidad, pues lo que se hace es calcular estas probabilidades y luego multiplicarlas.
Y entonces una aproximación al clasificador Naive de Bayes sería calcular el argumento máximo de la probabilidad de la clase por la productoria de esas probabilidades. Decíamos, en lugar de calcular esta probabilidad. Porque decíamos, yo puedo tener muchos términos que tengan esta forma. Y entonces, para reducir los cálculos, voy a estimar estas probabilidades. Y es porque resulta mucho más fácil estimar estas probabilidades que estimar toda esta probabilidad completa. Entonces, aquí lo que se busca es simplificar los cálculos y lograr aproximar mi clasificador bayesiano, pues realizando un proceso más sencillo, más fácil. Entonces, ¿cómo funciona este método? Le vamos a pasar los ejemplos y luego vamos a verificar para cada posible valor del resultado para cada valor posible de la clase, vamos a obtener la estimación de la probabilidad de esa clase. Después, para cada valor de los atributos, vamos a obtener la estimación de la probabilidad de ese atributo dada la clase que, que se va obteniendo a partir de, para poder multiplicar esta probabilidad con esta probabilidad y poder clasificar nuestra instancia. Entonces, estamos calculando o estimando las probabilidades que necesitamos para obtener el argumento máximo y poder conocer cuál sería la clase más probable. Entonces, para cada clase vamos a multiplicar la probabilidad de esa clase y la productoria de las probabilidades de cada una de los atributos dada la clase. Y la que obtenga el argumento máximo, esa es la clase más probable para ese conjunto de datos, o para ese dato en particular, ese nuevo dato que estoy clasificando. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en la base de datos de si podemos ir a jugar tenis o no, que veíamos son 14 ejemplos, son 4 atributos y conocemos la clase. En 5 instancias la clase es no y en 9 instancias la clase es sí. Cuando nosotros usamos el Naive de Bayes, decíamos hay que estimar las probabilidades y entonces tenemos que estimar la probabilidad de que pueda ir a jugar tenis, que es 9 de 14 o 0.64, y la probabilidad de que no puedo ir a jugar tenis. Pues, en este caso, play tenis es nuestra clase. Estamos calculando la probabilidad de cada una de las clases. En el caso de no es 5 de 14 y entonces su probabilidad es de 0.36. También hay que recordar que la suma de estas dos probabilidades me debe dar 1. Después dice que voy a calcular la probabilidad de cada uno de los valores de los atributos dada la clase. Entonces, estoy calculando la probabilidad de que el atributo Outlook tome el valor Sunny, dado que la clase es que sí puedo ir a jugar tenis. Y entonces es 1 de 9, que es 0.11. Y hacemos lo mismo para ese valor dada la clase no. En este caso son 3 de 5, que es 0.6. Recuerden que eso lo vamos obteniendo de aquí de la tabla. Entonces, el valor sea, teníamos Sunny, dado que la clase es sí, y entonces, por ejemplo acá, el único que tiene Sunny con clase sí es el dato 11. Entonces, por eso teníamos 1 de 9, que son, donde aparece Sunny, de los 9 datos o instancias en donde la clase es sí.
Y en el caso de no, veíamos que son 2, 3 valores no de los 5 posibles que son el total dentro de la clase no. Y lo mismo hacemos para cualquier valor. O sea, aquí solo se está tomando uno de cada atributo, pero lo mismo se hace para el caso de overcast, de rain, y en temperatura para alta, media, baja. Entonces se van calculando todas esas probabilidades. Y aquí son solo como ejemplo de cómo se calculan. Y luego, pues queremos estimar la clase más probable para un nuevo elemento. Entonces, cuando me llega una nueva descripción, tenemos que Outlook está soleado, la temperatura es fría, la humedad es alta y hay un viento fuerte. Entonces, vamos a estimar cuál es la probabilidad, perdón, la clase más probable. Y entonces vamos a buscar el argumento máximo de la probabilidad de cada una de las clases multiplicada por la probabilidad de que el atributo Outlook tome el valor soleado, dado esa clase. Y la probabilidad de que la temperatura sea fría, dada la clase. Aquí vamos tomando los valores que tiene el ejemplo que quiero clasificar. Entonces, la probabilidad de la humedad que sea alto, dada la clase, y la probabilidad de que el viento sea alto o fuerte, dada la clase. Y entonces calculamos esas probabilidades sustituyendo la clase sí y la clase no, haciendo todos los productos. En el caso de la clase no es 0.0053 y de la clase no es 0.0206. Haciendo la normalización para meterlo en rangos de 0 a 1, tenemos que la probabilidad de sí es 0.2 y la probabilidad de no es 0.8. Aproximando ahí los valores. Y entonces, con esas condiciones, no puedo ir a jugar tenis. Esa es la clase más probable. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿De cómo funciona Name de baile? No, profesor. Ok, entonces le vamos a dejar aquí y bueno, en la próxima clase hablamos ahí un poquito de esta parte de la estimación de las probabilidades, porque veíamos no siempre las conozco y cómo le hago para estimarlas, que tengo que asumir para poder estimar esos valores. ¿Sí? Y bueno, otras técnicas de clasificación. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el viernes. Está bien, profe, nos vemos. Hasta luego.